¿Qué tal? El gusto de reencontrarnos con todos ustedes. Bueno, Nacional está en zona de turbulencias severas en este campeonato Apertura. Se cumplió hoy para Nacional el primer tercio del campeonato y ha perdido 7 de 15 puntos disputados. Evidentemente es demasiado para uno de los mejores planteles del medio. Más allá de que Nacional esté descompensado, porque me parece que en ese aspecto le pasa algo bastante similar a lo de Peñarol. Nacional tiene superpoblación en algunos sectores y tiene carencia de jugadores en otros. Curiosamente, para mí fueron de los primeros mejores 15 minutos de Nacional, con un Pereiro que jugó tal vez su mejor partido desde que retornó al equipo tricolor y que antes de los primeros 15 minutos ya el arquero Denis, que fue figura preponderante en este equipo de Cerro, le había sacado 2 pelotas. Un tiro libre sobre el palo izquierdo, que tapa muy bien Denis, y después un tanteo que ensaya el propio Pereiro sobre el ángulo superior derecho, que vuelve a tirar al córner el arquero Denis. Nacional anota en una buena jugada de contragolpe, aparición de Zavala por la izquierda, cambio de frente, pelotazo cruzado, el Colo Ramírez que hace la magia y la deja pasar, aparece el infravalorado Treza, Treza tira al arco, hay un rebote y la pelota se mete en la valla defendida por Denis. Nacional se ponía 1-0 y daba la sensación que Nacional se encontraba con su fútbol y que Nacional de alguna manera, lograba una tranquilidad porque más allá del gol estaba marcando una buena supremacía futbolística en el campo de juego. Y si uno mira un plantel y el otro con mucho respeto por Cerro, evidentemente hay jugadores de mucho mayor renombre en Nacional, no tengo ningún tipo de dudas, pero lo que pasa es que en materia de fútbol no se gana solamente con nombres, se gana con funcionamiento y Nacional regaló todo el segundo tiempo, tiene poco funcionamiento, no tiene fútbol prácticamente por afuera, lo que no es un detalle menor. Los delanteros de Nacional, a ver, son de similares características, algunos de ellos. Cuando Nacional pierde la pelota en 3 cuartos de cancha, no hay delanteros salvo Treza, que es el único que vuelve. No hay delanteros que hagan un sacrificio importante. Y este equipo de Nacional lo necesita. ¿Por qué? Porque la mitad de la cancha no tiene contención de Nacional. Únicamente el Torito Rodríguez para marcar. No alcanza, pero ni ahí alcanza. O sea, en su momento, el Torito Rodríguez, que peleaba titularidad el año pasado y que le tocó quedar en el banco de suplentes en más de una oportunidad, es el jugador que ahora tiene que agarrar y marcar por él y marcar por algunos compañeros. Evidentemente Nacional está en problemas. Y esa mitad de la cancha, que no puede contener, termina redundando también en problemas notorios para la defensa. Una defensa que no es, a nivel internacional, cuando Nacional comience a jugar la Copa Libertadores de América, no es una defensa con la jerarquía que Nacional necesita, básicamente en el sector central y con Camilo Cándido, que hoy tuvo problemas fundamentalmente en los primeros 45 minutos, donde le entraron en más de una oportunidad por su sector. Porque a la poca marca que tiene Cándido, si alguien no le da una mano por el sector izquierdo, si alguien no le ayuda a doblar la marca en determinado momento, va a tener más inconvenientes. Y después Noguera, que es un zaguero correcto, y Bocanegra, que no está para ser central. Pero claro, Nacional mostró en tan baja forma a Polenta que el técnico ensayó una variante a ver si podía corregir en el sector central de zagueros. Y este equipo de Cerro, que después empata con un gol de Lucas Rodríguez, remate, a ver, una pelota que saca Bocanegra, que no la despeja de manera fuerte del área, que queda ahí nomás. Después hay otro intento de sacar la pelota, le queda servida a Lucas Rodríguez y aparece Lucas Rodríguez y mete un tremendo zapatazo para anotar el empate del partido. Yo sé que había muchas piernas por delante, sé que el remate fue fuerte y sorpresivo, pero quedó muy lejos de la pelota otra vez Rochet, muy lejos de la pelota, absolutamente lejos. Y Cerro empató el partido y Nacional se murió. Es increíble porque, este equipo nacional tiene inconvenientes serios en varios puntos que me parece que son realmente complicados. No le veo funcionamiento al equipo. O sea, no hay una grifa del técnico. A ver, un técnico que se caracterizaba o que se ha caracterizado por solidificar el aspecto defensivo de sus equipos.
yo podría interpretar que de repente Nacional fuera muy fuerte defensivamente hablando y que por ahí llegara en base a la capacidad individual de varios de los jugadores que tiene en el sector ofensivo. Pero Nacional no está firme defensivamente hablando, ni cerca de estar firme. No hay nada que uno pueda decir, a ver, el técnico ha hecho realmente muy bien esta tarea. El equipo ha perdido funcionamiento con respecto a la temporada anterior de manera notoria. Es cierto que se le fue la defensa entera. Y es cierto que se le fue Felipe Carballo en la mitad de la cancha. Pero Nacional perdió notoriamente funcionamiento colectivo. ¿Cuántos jugadores se le fueron a Cerro? Pregunto yo, ¿cuántos futbolistas se le fueron a Cerro? ¿Cuántos llegaron prácticamente sobre la hora? Y sin embargo, hoy, después del empate de Cerro, donde Nacional se murió anímicamente, que ese es otro aspecto importante. Nacional, este equipo de Nacional no se caracteriza por una enorme fortaleza mental. Tiene jugadores que pueden llegar a desequilibrar, pero jugadores agresivos y en ofensiva, Teresa. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta Teresa. Teresa metió un gol hoy y después metió un remate en el palo que terminó en el empate en el segundo gol de Nacional. O sea que fue un jugador que hizo un aporte importante para su equipo, que normalmente arranca como suplente y siempre termina siendo titular con todos los técnicos. Entonces, por algo, todos los técnicos vienen, Teresa, banco de suplentes en el comienzo. Posteriormente, titularidad y después se queda con el puesto. ¿Por qué? Porque es un jugador que vuelve, es un jugador que hace un gran despliegue, es un jugador que contagia, es un jugador que le da una mano, como se la dio hoy en más de una oportunidad a Lucas Morales, que jugó como marcador de punta por la derecha. Lo que no le pasó a Cándido por el sector izquierdo, porque no tenía a un Teresa por el sector izquierdo, que le diera una mano, muchas veces para contener a un muy buen delantero que tiene Cerro por el sector derecho. La verdad que muy buen delantero de Cerro que jugó un partido bárbaro. Y después aparece un segundo gol impresionante de Avero, que hizo un buen partido, que se mostró permanentemente, que fue a la ofensiva y que metió otro zapatazo tremendo clavando la pelota cerca del ángulo superior derecho. Y ese fue otro golpe para Nacional, porque hoy Nacional no tuvo, más allá de esos primeros 15 minutos, auspiciosos 15 primeros minutos de Nacional, y más allá de que Pereiro para mí jugó su mejor partido, pero claro, Pereiro jugó su mejor partido en ofensiva, pero después Pereiro no siente la función de marca, no siente la función defensiva. Entonces Nacional queda excesivamente desprotegido en la mitad de la cancha. Fíjense que Hamilton Pereira y Lucas Rodríguez, el que hace el primer gol de Cerro, terminaron dominando la mitad de la cancha en el primer tiempo. Fueron dominadores absolutos de la mitad de la cancha. Nacional perdió la mitad del campo de juego. Y aparte, en ningún momento Nacional muestra un aspecto de rebeldía importante porque no tiene esas características de jugadores. Las características de los jugadores de Nacional son diferentes. Lo tiene a Teresa como jugador agresivo y tiene una cierta agresividad con Siliotti, que es un jugador que hoy bajó algunos metros para tratar de asistir él y tratar de combinar él con sus compañeros. Nacional tiene notorios problemas en este momento. Reitero, no es un equipo sólido defensivamente, al estilo de lo que ha mostrado su técnico en algunos equipos argentinos. No es un equipo sólido en la mitad de la cancha, que es otro problema, y no es un equipo que te avasalle desde el punto de vista ofensivo en este momento. Entonces, la complicación es importante y la preocupación también tiene que ser importante de Nacional. Porque si esto pasa aquí en el ámbito local, no olvidemos, lo de Cerro fue muy meritorio, porque le llegaron al técnico jugadores sobre la hora de comienzo del campeonato. Todos vimos lo que fue Cerro frente a Peñarol en la primera fecha del campeonato. Era un cúmulo de individualidades con un técnico que era plenamente consciente que ese equipo no tenía funcionamiento colectivo. Un técnico que trabaja muy bien, Daniel Núñez, trabaja muy bien. Es de los técnicos que normalmente se preocupa por su equipo, pero también trabaja mucho sobre las virtudes del equipo rival. Y no fue la excepción en la tarde de hoy en el partido que Nacional jugó frente a Cerro. Cerro sabía que tenía que tomar referencia sobre determinados lugares del campo de juego y sobre determinados jugadores. Es cierto que no pudo con Pereiro, pero sabía perfectamente que la mitad de la cancha de Nacional entrega muchas concesiones
y que tenía que adueñarse de la mitad de la cancha. Y se adueñó de la mitad de la cancha. Y después mostró, reitero, algunas cosas desde el punto de vista ofensivo, muy importantes para un equipo precario, para un equipo que va logrando su cuota de funcionamiento. Ve, uno, por ejemplo, desde aquel partido con Peñarol, en la primera fecha del campeonato, al partido de hoy con Nacional, uno ha visto un proceso evolutivo importante de este equipo de Cerro. Uno ha visto la mano de Danielo Núñez. Uno ve que hay un técnico que logró ensamblar determinadas piezas y hacer un equipo competitivo con poco realmente, con muy poco realmente. Es cierto, tiene algunos muy buenos jugadores, pero al lado de Nacional, como mencionaba anteriormente, la diferencia es enorme, o debería ser enorme. No fue en la jornada de hoy. La fortaleza de Denis fue clave. Tuvo un solo error donde fue a buscar una pelota casi contra el área mayor y terminó, bueno, perdiendo la pelota. Cabecea el Colo Ramírez y el balón se va lejos afuera, desviado del arco, pero posteriormente fue fundamental. Fundamental en esos primeros 15 minutos, por lo que decía anteriormente, sacó pelotas netas de gol. Fundamental por la última jugada, donde tapa realmente una pelota por arriba, que era gol, y después tapa otra pelota por abajo en la misma jugada, que también pudo haber terminado en el tercer tanto de Nacional. Pero la pilcha del empate me parece que es lo más justo, lo más lógico para este partido, porque el segundo tiempo de Nacional fue malo, realmente, y las variantes que ensayó el técnico no cambiaron el panorama. Nacional fue un equipo insulso, un equipo que ni siquiera se llevó por delante con la camiseta, con la historia, con la fortaleza que debe tener un jugador de equipo grande, a Cerro en este caso. No se lo pudo llevar por delante en ese aspecto. Y a fútbol tampoco. Hubo algunos chispazos de Pereiro. Pereiro termina anotando su primer gol para Nacional en este retorno, que fue el definitivo 2-2. En lo que decía, una jugada donde Treza revienta la pelota sobre el palo derecho y posteriormente se termina originando el remate de Pereiro que le puso cifras definitivas a este partido. Yo no digo que Nacional tenga perdido el campeonato, pero Nacional de esta manera, jugando de esta forma, es difícil que lo gane. Muy difícil que lo gane. Pero lo que es peor, es muy difícil que Nacional jugando de esta manera pueda competir con posibilidades en la Copa Libertadores de América. Que no digo que un equipo uruguayo arranque la Copa Libertadores de América, y es triste tener que reconocerlo a esto, pensando en que la va a ganar. Pero siempre está esta historia de pasar a octavo de final. Fíjense cuán baja es la vara ahora, que es pasar a octavo de final por lo que te redunda económicamente. 3.300.000 por la primera ronda y después unos $800.000 por el partido de octavo de final. Entonces, los equipos hacen su presupuesto basándose en que van a pasar la primera ronda, la primera fase de la Copa Libertadores de América. Y después, lo que venga, y bueno, será aplaudido como corresponde, fundamentalmente por los contadores o por aquellos que tienen la responsabilidad de manejar el dinero en las instituciones. Pero ya a esta altura se festeja mucho más la venta de un jugador y se festeja mucho más de repente lo que pueda ingresar de dinero por algún lado que el ganar un campeonato. Porque ganar un torneo uruguayo para Nacional o para Peñarol, uno más, uno menos, no hace la diferencia a esta altura. Ya, la verdad, sinceramente, las nuevas generaciones se han acostumbrado a mirar algún tape, algún video de aquel lejano 80 o de aquella lejana década del 80, donde realmente se ganó y mucho, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Uruguay fue campeón de América en 2 oportunidades, fueron campeones de América Nacional y Peñarol, fueron campeones de América y del mundo, también en la década del 80. Danubio llegó a una semifinal de Copa Libertadores de América. La verdad, pero aquellos que les gusta el fútbol y que son jóvenes, están únicamente pensando a ver si van a ser campeones del torneo uruguayo. Y Nacional ha perdido 7 puntos en el ámbito local de 15 que ha disputado hasta el momento. Involucionó futbolísticamente. No se sabe uno a qué juega Nacional. Mal constituido el equipo, problemas serios en el aspecto defensivo, notorios problemas en la mitad de la cancha y una delantera que
tiene buenos jugadores individuales, pero que tiene varios jugadores de las mismas características. Entonces son jugadores, uno necesita en un equipo, necesita jugadores que metan, que corran, necesita jugadores de personalidad, mucho más todavía en un equipo grande, necesita jugadores que cabeceen bien, necesita jugadores que vayan bien por afuera, necesita jugadores que tengan velocidad. Bueno, Nacional no tiene un cambio de ritmo, una aceleración importante, porque no tiene jugadores de esas características. No tiene un futbolista hoy por hoy, Martínez, que de repente podía ser un jugador que cumpliera con parte de esto que estoy mencionando. Ya ha tenido 2 lesiones. Bueno, lamentable la lesión del chico Renzo Sánchez. Muy mal ligó en la jornada de hoy, totalmente solo. Se embromó la rodilla, pisó mal, afirmó mal y después tuvo que afirmar nuevamente con la pierna derecha cuando caía. Y lamentablemente, bueno, debió ser sustituido. Una pena realmente para un muy buen jugador. Pero, resumiendo, meritorio lo de Cerro, muy buena actuación de su arquero, enorme actuación de su arquero, muy buen trabajo en la mitad de la cancha. Bien en el aspecto defensivo, era lógico que Nacional le llegara, ¿no? Por supuesto. Yo diría que los mayores problemas los tuvo durante los primeros 15 minutos del partido, con un muy buen delantero por la derecha, un excelente delantero por la derecha que matiza el fútbol del potrero con el fútbol profesional y que complicó y mucho hoy a Nacional. Y después, con Hamilton Pereira y con Lucas Rodríguez. Hamilton Pereira se cansó en el segundo tiempo y fue excluido, pero mientras tuvieron resto, mandaron en la mitad de la cancha. Fueron dominadores de la mitad de la cancha. Para Cerro, muy importante. Esto es un incentivo muy importante de cara al futuro. Metió 5 puntos después de perder feo en el primer partido del campeonato frente a Peñarol. Para Nacional, preocupaciones por donde se lo mire. Por los puntos que ha perdido, lo que decíamos, ya se cumplió el primer tercio para Nacional, porque el equipo no da señales. Esos primeros 15 minutos es muy poca cosa como para ilusionarse con Nacional. Problemas en la mitad de la cancha. El técnico tiene que anexar, no sé, va a tener que decidir sobre algún jugador de arriba, o va a tener que sacrificar a Zavala, o va a tener que sacrificar a alguno de los futbolistas de arriba, porque no puede jugar únicamente con el Torito Rodríguez marcando en la mitad de la cancha. No puede jugar. Le copan la mitad de la cancha. No puede ser que Nacional, frente a equipos de mucho menor poderío, termine perdiendo en la mitad de la cancha y por ende termine sufriendo defensivamente. Y ni que hablar en el ámbito internacional, donde Nacional, jugando de esta manera, son muy escasas las posibilidades que tiene. 2-2 terminó el partido. Reitero, una pincha que le sienta muy bien al encuentro. Creo que fue justo. Nacional regaló todo el segundo tiempo, y esto no es poca cosa, ¿eh? Únicamente con 15 minutos de fútbol ofensivo como el que Nacional ofreció en la jornada de hoy, no alcanza. Y no alcanzó frente a Cerro, que lo pudo perder, pero también lo pudo ganar. Y Nacional lo pudo liquidar en esa última jugada sobre el final del partido. Estuvo muy bien Denis, le puso un candado al arco y en definitiva le puso justicia al marcador.